Así que esta noche yo quiero hablarte acerca de Jesús, la sangre y la cruz. Jesús, la sangre y la cruz. Estas son tres armas, iglesia, que nosotros tenemos para vencer al diablo, para vencer al enemigo y para vencer el mundo y para vencer la carne. Jesús, la sangre y la cruz. Porque sin Jesús, iglesia, no hubiésemos podido tener hoy la libertad. No hubiésemos sido redimidos por la sangre de Él. ¿Ok? Así que yo voy a empezar con una introducción basada en Hebreos 2:14. Así que dice la palabra del Señor: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando acerca de los seres humanos, ¿ok? Nosotros, la humanidad, participó de carne y sangre. Entonces dice, Él también participó de lo mismo. O sea, Jesús tuvo que venir en forma humana, diga humana, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte. Al morir Jesús, el diablo fue, según Hebreos 2:14, destruido. Ahora yo sé que esto va a traer como especie de controversia, porque usted me va a decir, pero ¿cómo es que si el diablo está destruido, sigue haciendo daño, sigue haciendo de la suya y sigue haciendo y haciendo y haciendo tanta maldad? Ese es el problema, que hasta que tú no entiendas que Él no tiene poder sobre ti, Él va a poder tocarte y destruirte. Pero según la Biblia, a mí me dice que Jesús, por medio de la muerte, ¿ok?, destruyó, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Antes la gente aceptaba la muerte como algo normal y natural. Bueno, si tengo que morirme, me muero, y esto es voluntad de Dios. Y nunca se nos enseñó que dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, toda cosa mala que te pasa, tú no puedes decir que es la voluntad de Dios, porque según la Biblia dice que todo lo bueno proviene de Dios. Así que hoy yo quiero habilitarte. Yo quiero habilitarte para que tú salgas de aquí con una mente de vencedor, con una mente, ¿sabes qué?, de triunfador. Si Jesús triunfó en la cruz, si Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte, dice que lo destruyó. Usted y yo, si cargamos a Jesús, podemos destruir al diablo. Dice la palabra del Señor que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer, ¿qué cosa? Las obras ¿de qué? De las tinieblas, las obras del diablo. Así que si usted y yo cargamos a Jesús, el diablo no puede destruirnos a nosotros. Nosotros sí lo podemos destruir a Él. Ok. Colosenses 2:15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? En la cruz. Jesús despojó, iglesia. Jesús despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué pasaría? Yo hice aquí una pregunta. ¿Qué pasaría si cada cristiano decide vivir crucificado con Jesús? ¿Qué pasaría ahora que yo me entero que Jesús despojó a los
principados y a las potestades. Dice que los exhibió públicamente. Dice que Jesús triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Iglesia del Señor, si usted y yo queremos triunfar sobre aquellos demonios, sobre aquellos principados, sobre las potestades y exhibirlos, iglesia, ya el diablo no puede seguir exhibiendo a la iglesia. Que te exhiba cuando le da la gana, que te enferme cuando le da la gana, que te amargue cuando le da la gana, que te enoje cuando le da la gana, que tú peques cuando a él le da la gana. Tú tienes que exhibirlo a él. No te dejes exhibir, porque ya Satanás fue exhibido y públicamente. Ahora, ¿qué pasaría si cada cristiano decide vivir crucificado con Jesús? La victoria de Jesús sería nuestra, sus triunfos nuestros, y todos los beneficios de un hijo de Dios nosotros tuviéramos acceso. ¿Por qué hay tantos cristianos derrotados? ¿Por qué hay tantos cristianos desanimados? ¿Por qué hay tantos cristianos que no saben ni siquiera para qué vienen a la iglesia? ¿Por qué se congregan? Porque no han entendido, iglesia del Señor, que el enemigo que hoy le está haciendo la guerra, Jesús lo venció un día en la cruz del Calvario. Hasta que tú no entiendas lo que pasó en el Calvario, hasta que tú no comprendas lo que pasó en el Gólgota, tú vas a vivir de derrota en derrota. Dile que está a tu lado: se acabó. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué saliste de tu casa? ¿Por qué dejaste la comodidad de tu casa para llegar hasta aquí? ¿Por qué? Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es el apóstol Pablo hablando. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, búscame ese mismo texto, pero en la traducción viviente, por favor, no lo agregué. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tengo que hacer para vivir lo que dice Gálatas 2:20? Crucificarme a la cruz con Jesús. ¿Cómo me crucifico, iglesia? Haciendo la voluntad de Dios y no la mía. Todo aquel que no quiera hacer su propia voluntad empieza a experimentar lo que es estar crucificado. Porque es fácil, iglesia, yo se lo decía anoche, pero no es fácil tomar sus propias decisiones. Me gusta esto, me voy por ahí. Me gusta aquello, me voy por ahí. Hermano, pero cuando tú decides, ¿sabes qué? Yo estoy crucificado con Cristo, ¿ya? Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién está hablando aquí, iglesia? Está hablando el apóstol Pablo. Pablo era un hombre malo, perverso, autoritario. Él hacía lo que le daba la gana, hermano, en su vida y en la vida de los cristianos, hasta que se estrelló con Jesús. Y ahora ese mismo hombre perverso, malo, él dice que él vive crucificado con Cristo y que ya no vive él. O sea, yo aquí estoy para hacer lo que Dios me dice, lo que Dios mande, lo que Dios. Decimos, Señor, haz tu voluntad. Pero cuando Dios quiere hacer su voluntad, dice, Señor, no me gusta mucho, déjame probar por acá. O te vas a crucificar o te vas a crucificar. Y dice, mi antiguo yo, o sea, el viejo hombre, la vieja Rubiela, dice, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, ya yo no vivo, sino que Cristo vive en mí. Así, hermano, si Cristo vive en ti, todos tus deseos tienen que ser dirigidos hacia el bien. Tú no puedes decir que Cristo vive en ti y todavía tú tienes inclinación hacia el pecado, inclinación hacia la pornografía, inclinación hacia las cosas del mundo. No puede, porque si Cristo vive en ti, es imposible que tú desees pecar. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando. ¿Cuántos viven confiando? Confía en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La muerte de Jesús me dio libertad. Miren, iglesia, cuántos de los que estamos aquí por años celebramos Viernes Santo. Celebramos Viernes Santo. Muchos los viernes no se bañan porque se van a volver pecados.
Muchos los viernes no suben a un palo porque se van a volver mono. Y ahí, hermano, va la lista. O sea, cuando éramos religiosos y vivíamos bajo una cultura o costumbre pagana, eso se llama fábulas de vieja. No sé por qué de vieja y no de viejo. Usted seguía eso al pie de la letra. Usted no iba al río porque después se convertía en pescado o en sirena. Usted era muy recto. Ay, no me puedo subir un palo porque mi abuela me pega. Ahora tenemos la verdad aquí establecida, iglesia. Usted y yo tenemos derecho a más vida que nunca, a más libertad que nunca, por medio de la muerte de Cristo. Usted sabe, hermano, que desde el momento, escuchen esto, desde el momento que Jesús lo apresaron, lo detuvieron, Jesús quedó en cautiverio, a merced de los que lo iban a matar, a merced de sus opresores. Jesús en ese momento se convirtió en un esclavo de los enemigos que lo iban a llevar a la cruz. En ese momento, cuando Jesús, por su propia voluntad, decide hacerse un esclavo para llegar hasta la cruz, Él empezó a darnos a nosotros libertad. Todo lo que Jesús sufrió me daba a mí lo contrario. Él se convirtió en un cautivo, pues a mí me da ahora libertad. Ahí cuando lo agarraron, cuando lo amarraron o cuando lo tenían, hermano, Él allí estaba diciendo, bueno, yo me hago hoy un esclavo de estos malhechores, pero mi hija la voy a hacer libre. La muerte de Jesús me dio, ¿qué cosa? Libertad. Dice Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Miren lo que pasó cuando Jesús murió. Y librar a todos los que por el temor de... ¿Cuánta gente tiene miedo a morirse? Hay gente que tiene pavor a la muerte, hermano, pero Dios vino a través de Jesús a librarte del temor de la muerte. Dice, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Te lo busqué en la otra versión. Dice, únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Se dieron cuenta? Jesús se hizo esclavo para sacarme a mí de mi esclavitud. ¿Ok? Hermano, hay gente que le tiene miedo a todo. Todo le da pavor. Y si la abuelita sufrió ¿de qué? De cáncer, y sufrió el tatarabuelo y el papá, ya tú creces con ese trauma de que yo también voy a morir de lo mismo. Jesús vino a liberarte de ese trauma. Ok, dice que únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Hermano, el temor es una esclavitud. Dile que está a tu lado, el temor es una esclavitud. El temor es una esclavitud. Di que no, lo que pasa es que yo soy bastante nerviosito, nerviosita. Ese es un demonio, es una esclavitud. Jesús quiere hacerte libre esta noche de todo nervio. Mírense cómo están sus uñas y le diré si son nerviosos. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Gálatas 5:1. Mira lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad, en la libertad, en la libertad. Iglesia, tú no puedes sentirte libre esta noche y mañana caer en la ansiedad, en la angustia, en la preocupación. No, el apóstol Pablo nos insta esta noche a que estemos pues firmes, firmes. Dile que está a tu lado, firme. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez, diga conmigo, otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Miren, hermano, el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Gálatas, oigan, ya Jesús lo hizo libre, manténganse firmes. Ahí había un problema, hermano, que se estaba levantando como cierta gente, hermano, tratando de convencer al pueblo que ya Dios había libertado de que tenían que circuncidar
circuncidarse, tienen que circuncidarse. Y el apóstol Pablo le manda la carta y le dice: oigan, ¿qué pasa con ustedes? Manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Les obligaban a circuncidar. Lo más grave era que siguieran creyendo que la circuncisión los iba a justificar delante de Dios. Así estaba la iglesia de Gálatas. Lo estaban obligando a ¿qué? A circuncidarse. Y le estaban obligando, hermano, para que siguieran creyendo que la circuncisión los iba a justificar delante de Dios. Gálatas 5:4 dice: de Cristo están desligados. Dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis y de la gracia habéis caído. El apóstol Pablo le estaba diciendo a esta iglesia que si ustedes ceden, si ustedes regresan atrás, si siguen creyendo que la ley los va a salvar, que la ley los justifica, entonces todos ustedes están desligados de Cristo. ¿Qué significa esto ahora para nuestro tiempo? Que no pensemos que por las obras nos vamos a salvar. Las obras son buenas, iglesia. Dios ama las buenas obras, pero recuerda algo: las obras no te van a salvar. Las obras no te van a salvar. Esto es por fe. Colosenses 2:13. Y a ustedes, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Ahí está, iglesia. El apóstol le está diciendo a la iglesia, entonces acá, que contó y que eran uno incircunciso. Dios le dio vida cuando estaban muertos. Y eso somos nosotros ahora. ¿Cuánto tienen vida? Diga: yo tengo vida. Antes de decir yo tengo dolor de cabeza, diga: yo tengo vida. Que yo tengo dolor de cintura, yo lo que tengo es vida. Hermano, tenemos que copiar el eslogan de los costarricenses: pura vida. Aquí no hay ni un costarricense, ¿verdad? Pura vida, pura vida. ¿Cómo está, mae? Pura vida. Dile que está a tu lado: pura vida. No, puro achaque, decimos los panameños. Puro achaque. El pregón de los panameños cuando no es Juana y Shana, se acabó. Pura vida. Diga: cuando no es vida, es salud. Dice: y a ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. No tuvimos necesidad de circuncidarnos, iglesia. Y así dice que Dios se plació en darnos vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. O sea que cuando a ti se te perdonan los pecados, tú recibes vida juntamente con Cristo. ¿Por qué me voy a sentir culpable y condenada si ya el Señor me perdonó? Iglesia, si tú no te sientes perdonado, empieza a perdonarte a ti mismo. Porque ese es el problema que hay hoy, ahora. Dios ya te perdonó, pero el que no se perdona eres tú. Todavía estoy, que por qué, que porque fui tan cabezón, que por fin, que si no hubiera hecho esto, que ya no puedes hacer nada. Perdónate. Mira, si tú no te perdonas, eres un orgulloso. Porque tú no puedes ser más malo que Dios. Y si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí misma? Y eso es un yugo de esclavitud del diablo. Ya yo no quiero escuchar a nadie que yo fui un cabezón, que yo fui un bruto, que quién me mandó. Y por esto, hermano, gente que no pudieron estudiar, porque bueno, hermano, cosas de la vida, ignorancia, no, en ese momento no pensaron, hasta el sol de hoy andan maldiciéndose porque no terminaron ya. Miras en la nocturna, pero no se queje, no se haga daño. Como quisiera que abriera una nocturna en el potrero, iglesia. Como quisiera una escuela y aunque sea sabatina para los adultos. No porque eso los va a llevar al cielo,
Pero yo sé que hay mucha gente que llegaron a quinto, cuarto y quisieran. Hermano, sería magnífico. Vamos a ver, puede pasar, todo es posible. Miren, estando muertos, ¿ok? En pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Dile que está a tu lado, perdónate a ti mismo porque ya Dios a ti te perdonó. Tengamos cuidado. Una aparente buena obra se puede convertir en un orgullo. La palabra advierte: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, la iglesia de Gálatas la estaban obligando a circuncidarse, ¿ok? Ustedes saben que esta era la ley del Viejo Testamento. Dios hizo este pacto con Abraham, que todos los nacidos en su casa, sus servidores, sus esclavos, después de 8 días había que circuncidarlo. Ese era un pacto entre los israelitas, entre los judíos y Dios. Entonces, en el mismo en el mismo Viejo Testamento, Moisés dice en Deuteronomios 10:16: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. O sea, el pueblo de Israel se estaba circuncidando y circuncidando y circuncidando, pero el corazón lo tenía, hermano, completamente malo. Y el mismo Moisés le dice: oigan, mejor, ¿sabes qué? Circuncídense el corazón, el prepucio de su corazón, y no endurezcan más vuestra cerviz. La misma versión, la misma palabra, pero en otra versión dice: así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Mira que está tú ahí, dile: deja de ser terco. O sea, en vez de circuncidarse, Moisés le dice ahora: así que cambia la actitud de tu corazón, cambia la actitud. Diga conmigo: yo voy a cambiar. Mira, si tú lo crees, dilo conmigo: yo voy a cambiar la actitud de mi corazón y ya no voy a hacer más nunca. Se acabó la terquedad en mi vida. Ok. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dice el mismo texto, pero otra versión, Gálatas 5:6. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que ya no sirven en tu vida. Tú necesitas fe para creer que Jesús es tu Salvador, es tu sanador, es tu libertador, es todo lo que necesitas. Iglesia, la gente ha complicado este evangelio. Mira que está tú la dile: no compliques este evangelio. Dice: una vez depositamos nuestra fe en Cristo, o sea, cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, ya de nada sirve que tú hagas o no hagas. Ah, no, yo tengo que hacer esto porque yo tengo que hacer aquello porque si no Dios me castiga. Yo tengo que hacer aquello para que Dios me acepte. Olvídate, nada de eso vale. Tú necesitas tener fe en el Hijo de Dios. ¿Ok? Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. 3. La muerte de Jesús anuló el acta de mis cargos que me condenaban. Yo creo que estoy haciendo libre a alguien en esta noche. Amén. La muerte de Jesús anuló el acta de mis cargos que me condenaban. Colosenses 2:14 dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Con la muerte de Jesús, iglesia, Él anuló nuestra condenación. Usted y yo estamos condenados. ¿Se acuerdan cuando el hombre que estaba al lado de Jesús, el que murió,
Él le dijo al compañero: oye, ¿qué pasa contigo? Respeta. ¿No ves que estamos tú y yo en la misma condenación? Ustedes comprenden, hombres y mujeres, jóvenes que están aquí, que ustedes estaban condenados. Éramos unos pobres condenados. Eso era antes de que Jesús fuera a la cruz. Así era yo, una miserable condenada. Estábamos condenados. ¿Usted sabe lo que es que está condenado? Ya, dictaron sentencia. La sentencia era que yo tenía que morir. Yo estaba condenada. No había nada que yo pudiera hacer. ¿Para qué? Para recibir libertad. Se necesitaba que un humano igual que yo, lo leímos al comienzo, un humano igual que yo derramara su sangre inocente, y tenía que ser un sacrificio santo y perfecto, y no había. Así que Jesús tuvo que bajar a que se me diera boleta de libertad. Dice que eso fue clavado en la cruz. En la cruz, hermano, hay miles y miles de boletas con los nombres de todos los que estamos aquí. Fulano de tal, Daisy Sáenz, libre, clavada en la cruz. Ahí por todas partes, hermano. Arriba, abajo, en las esquinas. Eso está lleno de libertad, 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 libertad. Con la fecha de ustedes. Usted tiene que caminar como gente libre. Como que usted no le deben nada al diablo, hermano. Anulando, dice, hermano, este texto yo cómo lo amo. Cómo lo amo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Será posible que me lo consigas en la traducción viviente? Tampoco lo añadí. ¿Qué? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. No. Habla algo de cargos. Ok. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Iglesia, a veces tú te culpas y te condenas por cosas que ya en ese expediente no existe. No, usted no lo cree. Porque si usted lo creyera, usted gritara amén. Usted se anda torturando por cosas que ya ese expediente no está. Eso está archivado. Usted no puede andar repitiendo casos. Que había contra nosotros. Violador. Dije, Señor Padre, me arrepiento de todo mi pecado. Automáticamente se cerró ese expediente y lo clavaron allá. Eso es lo que pasa en el mundo espiritual con el pecado del que se arrepiente. ¿Habrá alguien arrepentido esta noche? Si usted quiere irse llevando, hermano, la maleta con las cosas viejas, ya yo no creo que yo pueda hacer nada. Si logramos recibir
la revelación de la cruz y la sangre, se acaba el miedo, el temor y el yo no puedo. Yo no creo que yo pueda. Yo no creo que eso sea para mí. Es que me da miedo, es que me da pena. Necesitas revelación de la sangre. Si estas verdades se nos son reveladas, la derrota no será parte de mi vida. Si estas verdades se nos son reveladas, el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Digan, no se enseñoreará más de nosotros. Romanos 6:14. Yo lo puse acá en traducción viviente. El pecado ya no es más su amo. Mire, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Mírenlo acá. El pecado ya no es más su amo. Ahora usted es el amo del pecado. Usted le dice, no te quiero y no te voy a aceptar y no voy a ceder y no voy a ceder. Antes él te mandaba a ti, ¿verdad? Tú decías, ya a partir de este fin de semana, ni una más. No, llegaba una caja. Porque usted no podía solo. Esta es la última vez. Antes el vicio nos gobernaba. Ahora nosotros gobernamos. Dice, el pecado ya no es más mi amo. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. 4. La muerte de Jesús me sanó antes de estar enfermo. ¿Ok? La muerte de Jesús me sanó antes de estar enfermo. Iglesia del Señor, póngase a meditar. ¿Qué gracia tiene que Dios o Jesús tenga una iglesia raquítica y enferma, débil? ¿Dónde estaría la gloria de Jesús allí? Si dice la Biblia que Él se prepararía una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. O sea, Dios me quiere santa, pero me quiere enferma. Diga que no. La muerte de Jesús me sanó antes de estar enfermo. Lo dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos tiempo pasado. Antes que te enfermara ya Él te sanó. El detalle es qué haces tú cuando aparece el síntoma. Iglesia, te voy a dar otro secreto. Todo síntoma que aparece en tu cuerpo, si tú eres un redimido por la sangre, es ilegal. Ilegal. Tú no puedes aceptar ilegalidades en tu cuerpo. Si Jesús dice que por sus llagas yo fui curada, yo fui. Entonces esto que me estoy sintiendo es ilegal. No lo acepto y no lo confieso. No lo quiero. Y se acabó. Diga al que está a su lado, no aceptes ilegalidades. La muerte de Jesús me sanó antes de estar enfermo. Aleluya. Jesús se hizo maldito para que yo sea bendito. ¿Ok? Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El nombre de la iglesia es benditos del Padre. Iglesia, todo aquel que era clavado en un madero era maldito. Así que los que teníamos que estar allí colgados éramos usted y era yo. Jesús, al tomar el lugar mío, automáticamente cargó toda mi maldición.
La maldición, hermano, que me estaba persiguiendo de mis antepasados, esas enfermedades, esos malos vicios, esas cosas horribles, hermano, que estaban atrás, que usted ni siquiera sabe, me estaban persiguiendo. Y cuando Jesús quedó en la cruz del Calvario allí por mí, Él llevó todas mis maldiciones y no tienen poder sobre mi vida ahora, porque ahora yo soy bendita. ¿Cómo se los compruebo? Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Venid, ¿quiénes? Ahí no le dice maldito, dice benditos de mi Padre. Usted es un hombre bendito. Deje de estar diciendo que en su casa hay maldición. Dice que esta casa como que tiene maldición. Me voy a buscar agua bendita. ¿Para qué? El bendito es usted. ¿Para qué buscar agua bendita si usted está bendita? Dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Venid. Así Dios nos llama, hermanos. La iglesia del Señor, hoy somos los benditos del Padre. No importa la maldición que esté atrás de nuestra antigua generación. Usted decide si carga con ella o decide aceptar que Jesús la cargó.